Hay lugares en Venezuela donde el tiempo se detiene, donde la energía cambia y donde la gente te recibe como si fueras de la familia. Hoy les contamos cómo fue quedarnos en Patanemo y Borburata y por qué esta experiencia nos marcó para siempre. Buenos días, gente bonita, los saludo desde la bahía de Patanemo, un lugar que tiene como referencia la montaña de la mujer preñada, que obviamente hace referencia a una mujer que está en estado de embarazo. Ahí, como ven, la pueden ver acostada. Este es el rostro, este es el busto, su abdomen, y aquí tenemos las piernas y el resto pues del cuerpo. Y bueno, ayer llegamos acá, la verdad, un poco tarde. Era bastante de noche para haber grabado pues toda la belleza que hubo. Esta mañana tuvimos un amanecer pero bellísimo. Por allá en el fondo se veían unos colores como anaranjados, así muy lindos. Buenos días, Valentinita. Good morning. ¿Cómo dormiste? Como un bebé recién nacido. Dejamos la carpa abierta, nosotros dormimos también cubierto, entonces eso permitió que pudiéramos dormir muy bien. ¿Y ahorita para dónde vamos? A buscar pescado. ¿Y? Ya llegó la lancha, entonces vamos a ir a comprar pescadito para a ver si lo hacemos hoy día durante el día o la noche. Bueno, y también vamos a ir a ver lo que es el río, porque acá, al igual que Cuyagua y muchas playas aquí en Venezuela, tienen salida del río, y ahí normalmente es como donde uno se puede bañar y todo, así que bueno, sacarse el agua salada y dormir relajadito, así que vamos a ir para allá para que lo veamos. Nada mejor que meterse a un río después de estar con el agua salada del mar. ¿Cómo está? Espectacular. Muy bueno el ceviche. ¿Quedan buenos para el ceviche? Carne blanca, papá. Bueno, nosotros vamos a ver si lo hacemos ahora a la parrilla. ¿Todo bien? Vamos, gracias. Una de las cosas que no le puede faltar a esta mujer es hacerse de su buen pescadito en la parrilla aquí en la playa. Sí, esta bolsa de 4 peces nos salió $8. La bahía de Patanemo es una de las más seguras de Venezuela y lo comprobamos. Aquí los propios locales cuidan la zona con orgullo. Hay presencia constante de vigilancia, control de acceso y mucho ambiente familiar. Todos se conocen y se unen en una misma causa para cuidar a todos los que llegan a visitar. Aquí hubo un azote como de mucho malandro, pues. Entonces, igualmente Cuyagua. Hicimos como el mismo método, pues se reunió toda la gente del pueblo, los trabajadores de la playa igualmente, y se decidió pues, que se iba a sacar todo el que estuviera robando. Así fue el local del pueblo, porque era necesario. Acampar aquí 3 días y que todos te estén cuidando y que no va a pasar nada, o sea, qué seguridad más grande. Y es lo que nosotros agradecemos como venezolanos, es la proyección que vienen de fuera pueden darnos. Porque ustedes se convierten en nuestra mejor tarjeta de presentación. Porque no es lo mismo una agencia de turismo que promociona sin haber venido al caso de ustedes que tienen vivencia. Entonces, Venezuela es Venezuela. Nosotros tenemos cosas súper maravillosas que más allá de las circunstancias pues están ahí. Y entonces pues bien, hay comentarios que se han hecho buenos o malos, unos exagerados, otros no tanto. Bueno, tantas cosas que se ligan por el mundo. Pero saber y entender de que la gente puede venir a Venezuela, estar con nosotros, disfrutar de un maravilloso país, no es porque lo diga un venezolano, sino que lo dicen personas que vinieron por 15 días y ya llevan 6 meses, 8 meses en el país y no les va a alcanzar el tiempo para ver todos los lugares.
Y ya la playa, como se puede ver hoy, está más tranquila, pues, porque todos nos unimos y sacamos todo lo que se dice hierba mala. Y quedó puro gente buena, pues, gente trabajadora, que más bien, ustedes pueden ver, ustedes llegaron ayer, nosotros lo recibimos, con lo que pudimos apoyar, lo apoyamos. Ahí está todas sus cosas. En cada rincón de Venezuela se siente algo que no se pierde, incluso después de los tiempos más duros: la fuerza de su gente. La pandemia dejó huellas en todos, pero también mostró algo profundo: la resiliencia del venezolano, esa capacidad de levantarse, de reinventarse, de seguir adelante con esperanza, con trabajo y con fe. Porque aquí, incluso en los tiempos más inciertos, la vida no se detuvo, sino que se transformó. Entonces, verga, chamo, toda esa familia ahí echándole bola para poder conseguir, tú sabes, por la cuarentena. Pero el que no pescaba, mi pana aprendió a pescar. Y el que no comía mango, mi pana, bueno, en juguito, en ensalada. Eso fue en la época de la pandemia. La época de la pandemia. Que fue bien complicada. Porque no estaba prohibido el zarpe también, nadie estaba pescando, entonces las lanchas no podían salir a pescar. Se iban a montar 4 personas en la lancha y entonces podían compartir por la vida en la lancha también. La ideología que pusieron a uno para que no trabajara, dígalo. No fue fácil, pero bueno, en otros lados fue más arrecho. Claro. En otros lados fue más arrecho porque hay otros lados donde no tienen para pescar, no tienen más de mango. Por lo menos dígame, yo estoy en Colombia, en Colombia no hay donde agarrar un manguito así como aquí. No. Pero por aquí, en los patios, tú dices, como agarrar ese manguito que está aquí al frente. Claro. Imagínate en Chile que no hay mango, o sea que no hay mata de mango. Sebastián es un patanemero con alma de mar. Hoy se prepara para competir en surf a nivel nacional y mientras tanto también se ayuda económicamente dando clases en la misma playa donde creció, donde las olas no solo lo forman como surfista, sino también como persona. Para mí el surf es conectar con la naturaleza y con uno mismo, porque en ese momento solo piensas en mantener el equilibrio y el control mientras vas sobre la ola y solamente te da tiempo de pensar en las maniobras que vas a hacer en el momento que estás conectado con el mar, ¿sabes? En un segundo puedes perder la ola, ¿sabes? Entonces pues hay que estar bien concentrado en todo momento. En realidad siempre hay que estar disfrutando para poder seguir aprendiendo cosas nuevas, pues, en cualquier deporte o cualquier desempeño que uno haga, pues. Bad little baby, I'm hot like tea. I'm a bad little chick with a body on me like no ring, ring, ring. Never met a girl like me in his dreams. Sit like big with a face so mean. All the bad boys trying to get with me. No ring, ring, ring. But they ain't got 'em hooked like me. Bueno, gente, vea, pues al final nos animamos aquí por Sebas y se trajo al profesor. ¿La escuela cómo se llama? Escuela de Surf Patanemo. Buenísima. Así que bueno, aquí vamos a meternos a probar un poquito las olas y a ver cómo nos va. Yo ya sé más o menos unas cosas básicas, pero los hombres acá son profesionales en dar toda la charla. Vamos a poner esta en la cabeza a ver cómo nos va. En Brasil tomé la primera clase. Ajá. Ahí aprendí más o menos. Es como si fueras nadando, ¿viste? Claro. No hay algo que más me encante y más me enamore de Santiago, es su pasión por el deporte y una habilidad que tiene, o sea, todo deporte que haga le sale perfecto. Excelente. No, me encanta el surf. Es la tercera o cuarta vez que lo hago y siempre me gusta más y más y obviamente que se aprende mucho. Y cada vez lo hace mucho mejor. Así que Seco. Bueno. Muchas gracias. Lo hizo súper bien. Buena. Vengan todos por acá, ¿no? Bienvenido. Bienvenido a pasar un tiempo también con clase de surf. Bienvenidos a La Bocaina, un paraíso escondido en la bahía de Patanemo,
rodeado de montañas, selva y mar. Esta joya natural ofrece una experiencia única para quienes buscan desconexión, tranquilidad y aventura en un mismo lugar. Se encuentra a pocos minutos del poblado de Patanemo y este rincón se abre entre los manglares, las aguas cristalinas del Mar Caribe. Me encantó el color del agua, que también porque el mar entra por allá, sus montañas, su vegetación y miren lo increíble que es para allá. Son como manglares y arriba pura montaña. También nos dijeron que esas montañas están llenas de ríos y así, pero que hay que ir con guías para conocer bien y todo. Y bueno, el clima no nos está favoreciendo mucho porque creo que con sol esto es maravilloso. Pero aún así me encanta este lugar. Y estamos haciendo para la cena y para el desayuno. Sí, así que estamos 2 para ahora y 2 para mañana. Bueno, ahora sí, vamos a comer mejor y a deleitarnos de esta. Está muy bueno. Delicioso. Qué mejor, de la parrilla a la boca de una. Bueno, a comer. Y bueno, les cuento que ya después de pasar unos días pero increíbles acá en la playa, muchas personas nos estuvieron diciendo que por qué no nos quedamos a las fiestas de San Juan, ¿cierto? Entonces, como que en realidad hemos sentido que hay una energía tan bonita detrás de esta celebración que en este momento nos estamos trasladando hacia el pueblo Patanemo para poder documentar todos estos días las fiestas. Para mí siempre ha sido un sueño vivir una experiencia como de tambores, pero acá creo que se vive con más devoción, algo como más religioso. La energía que hemos sentido todos estos días nos hace como si ya nos quedamos. Así que nos vamos a ir a preparar y nos vamos a ir a vivir esta experiencia y mostrándoselas a todos ustedes a ver qué tal. Exacto. Creo que se viene algo espectacular, así que bueno, nos vamos A preparar. a preparar todo. Por eso muchas gracias Playa Patanemo, lo pasamos increíble, un lugar que se lo recomendamos a todos los amantes de la naturaleza, que tiene mucha desconexión, tienes para disfrutar de la playa, de la amabilidad de la gente, así que está buenísimo. Y muy seguro para venir a acampar. Ay, como sí. ya les mostramos. Y bueno, aquí el parcero Oliver y Joan se portaron súper bien, así que nos vamos con muy bonitas impresiones de esta playa, no solo por lo lindo, sino por la atención igual que ustedes nos dieron. No, aquí estamos para atenderlo cualquier día de la semana. Patanemo, un paraíso tropical y bueno, la mejor atención aquí lo ofrecemos. Estamos aquí en Patanemo, Venezuela. No hay más otro lugar que este. Esperamos. De Colombia y Chile, lo queremos de corazón. No todos los venezolanos somos malos. Habemos más buenos que malos. Eso. Buenísima. Bueno, muchas gracias. ¿Todo bien pues? Nos estamos viendo. Listo. Parce. Hágale. Buenos días, gente bella y hermosa. Hoy amanecimos en este bello lugar que está como a 300 metros de la playa, ¿cierto? O sea, al ladito. Buenos días. Y aquí estamos, don Gilberto, que se lo vamos a mostrar después, nos facilitó agua,
una cocina, entonces qué más perfecto, ahí nos vamos a instalar para trabajar, así que don Gilberto, muchas gracias. Este es el lugar perfecto, como después de la incomodidad de la playa, venimos totalmente a la comodidad que necesitamos. ¿Y qué pasa con esto? Es que si nos quedamos acá en Patanemo es porque vamos a ir a grabar próximamente la fiesta de San Juan. Las fiestas de San Juan son una celebración tradicional en honor a San Juan Bautista, cuya festividad religiosa es el 24 de junio, aunque varían según la región. En muchos lugares combinan elementos religiosos, culturales y festivos. En Venezuela y otras regiones del Caribe afrodescendientes, las fiestas de San Juan son una celebración profundamente cultural y afrovenezolanas, sobre todo en estados como Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas, Yaracuy y el estado de La Guaira. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jackson Quintero, ¿verdad? Es así. Oriundo de aquí del pueblo de Bolburata, Venezuela, estado Carabobo. Desde niño, pequeño, me ha gustado siempre esta parranda. Es una cultura única. E incluso en Venezuela, esa cultura del San Juan nace en este pueblo. Bolburata es el segundo pueblo más antiguo de Venezuela, pero por los estatutos pasa a ser tercero. Bolburata la funda en el 1548. Tiene 478 años de fundada, ¿entiendes? Y las festividades de San Juan, que son las que ustedes están viendo ahorita, como tal, nacen es aquí. Las características principales de las fiestas son el tambor y la música, y se tocan tambores tradicionales como el cumaco y el mina. La música tiene raíces africanas y es el corazón de la celebración. Yo por lo menos de la edad de 11, 12, 13 años empiezo yo con la fabricación de lo que se llama los tambores. Los tambores tienen distintos nombres. Aquí lo llamamos tambor campana y cumaco. Chile y Perú lo llaman palta, que es esta madera. Entonces ella uno la corta en menguante, cuando la luna está en menguante, el cuarto menguante. Y la empieza y dura 3 meses para que se seque, para que quede seca así, de este estilo, ¿verdad? Y con este tipo de herramienta, que era la que te estaba explicando anoche, este tipo de... Y vas comiendo. Claro. ¿Ves? Vas haciendo este tipo de trabajo por ambos lados. Y cuando ya elaboras este tipo de trabajo, la madera te queda así. Yo te hago un tambor en un día. Un cumaco, sí te lo hago en 2 o 3 días, porque lleva más trabajo, pues. Igual socavado y forrado. El cuero de chivo, como le dije a ustedes, viene siendo este cuero, que ya está seco. ¿Ves? Este es cuero de chivo. Claro, ya queda. Si yo por lo menos voy a forrar ahorita a las 8 de la noche, a las 6:30 yo lo pongo a remojar. Lo pongo a remojar. ¿En agua? Sí, lo pongo a remojar. Y ya un cuarto para las 8 yo lo saco y los tiendo para que se ore un poco, se seque un poco y venimos con este tipo de trabajo que se hace así. Se le hacen los aros con el bejuco y ya queda forrado de esta manera. De esta manera queda forrado el tambor. Y uno le va sacando el sonido. Cada campana tiene un sonido diferente, que viene siendo, ese es uno, este otro tipo de sonido de campana. Buena, tiene hasta el sabor. Sí. Paso 1, ¿cuál es el paso 1? Pero por lo menos aquí el más básico, que viene siendo la parte que lo que llaman unos sangueos, viene siendo así. Así. Y ahí le llevas esa base. En Patanemo, el día 23 de junio en la tarde inician los preparativos y la bienvenida de San Juan, con los montajes de altares coloridos en la plaza principal, y aquí traen a todos los sanjuanes que hay en el pueblo.
y también la reunión de parrandas y cofradías de sanjuaneros para coordinar el inicio de la celebración. Mi querida gente, se llegó el día donde empieza la fiesta de tambores. Llegó San Juan. Bueno, no llega hoy, llega mañana, pero hoy es el inicio de las fiestas y estamos muy felices de poderlo disfrutar. Y acá se siente, mejor dicho, ese tambor que le empieza a atrapar a uno. Así que quédense porque la vamos a pasar, pero increíble, aquí en las fiestas de San Juan. Ahora estamos en Patanemo, pero lo vamos a estar viviendo aquí, en Patanemo y en Borburata. En la noche empiezan los primeros repiques de tambor, animando rondas y vigilias hasta la medianoche. La danza y el canto van al ritmo de los tambores en honor a San Juan, cantando coplas o cantos populares. El significado de esta celebración es el nacimiento de San Juan Bautista, uno de los pocos santos cuya fecha de nacimiento se celebra, y es también una expresión de identidad, resistencia y herencia afro-venezolana. Para muchos, San Juan es un santo milagroso y protector, y la frase popular es: si San Juan lo tiene, San Juan te lo da, y todo esto en alusión a los favores que le piden al santo. Y se acabó la campana. Eso sí, acá hay un salón, Pero está... Pero buenísima la energía. Bueno, gente, muy buenos días. Les cuento que hoy amanecimos pero con las pilas recargadas. Sí, ¿no? Porque hoy, ¿cuál es el momento que se va a dar ahorita que vamos a ir a presenciar? San Juan Bautista. Es cuando vamos, el pueblo sale a recibir a su santo, a San Juan Bautista, que en la mañana un grupo de personas se lo han llevado, dicen que se lo roban, se lo han llevado para en las lanchas y se van para Puerto Cabello. Sí. Allá lo reciben otros santos, otras cofradías, hacen como una especie de ritual, por decirlo de alguna manera, y muy festivo, muy alegre, cohetes y todo, y luego se viene para acá. Y el pueblo está aquí esperando al santo para rescatarlo. Abordan las lanchas, a los que se llevan las lanchas, las mujeres les ponen unas pañoletas en el brazo como símbolo de que ellos son los ladrones y tienen que pagar una multa. Correcto. Y esa multa puede ser, unas velas, licor, cohetes, cosas alusivas para el momento festivo que se está dando. Y es un espectáculo muy bonito porque la gente se baña con el santo, muchos lo hacen con gran devoción, otros en rochela, pero es bien agradable. Ya lo vas a ver cuando estemos allá. Ah, buenísimo. Es una tradición. Una tradición de aquí, todas las costas de Venezuela hacen San Juan Bautista.
Mientras la mayoría de santos son recordados por el día de su muerte, a San Juan se le celebra el día de su nacimiento el 24 de junio. Y la tradición es que San Juan no se queda en la iglesia, sino que San Juan sale a las calles a compartir la alegría con su pueblo. Y en este punto es súper importante, porque en el contexto afro-venezolano representa la libertad y la resistencia, ya que las comunidades afrodescendientes esclavizadas durante la colonia era una de las pocas fechas en las que se le permitía a los esclavos celebrar, tocar tambores, cantar y bailar. Y hoy, muy temprano en la mañana, el santo salió a compartir con otros sanjuanes cercanos y ahora todo el pueblo lo recibe con júbilo para continuar la celebración. Se siente una bonita energía y saber de que son de generaciones en generaciones. Ver la niña cómo disfruta de su cultura, de su baile, de su devoción. Después de recibir a San Juan en la bahía de Patanemo, se hace una especie de procesión en las que los cánticos no paran hasta llegar a la casa de San Juan y así continuar con toda la fiesta. Que llueva, mejor que llueva. Se pone más rico para el calor. Siempre nos dicen que en las fiestas de San Juan es muy normal que llueva. Entonces, por tradición, y esto tiene una historia muy bonita, cuando llega la lluvia, todo el mundo se pone muy contento. Entonces, inclusive hay canciones que llaman como a este momento, o lo alaban, digámoslo así también. Así que está muy hermoso. Miren todos aquí cómo están. Yo siento que este momento va a ser muy tenso y muy bonito, porque en este momento ya está llegando San Juan a su casa. Entonces, mire cómo va subiendo las energías. Mira, hacen como una especie de pasillo. Después de que el santo entra, lo preparan porque al día siguiente va a ser bañado en el río. Pero muchas personas le atribuyen a San Juan milagros o favores. Es por eso que muchas personas le ofrendan flores, frutas, velas, pañuelos o ron. Por ejemplo, esto refuerza la conexión espiritual entre el devoto y el santo. O sea que ahora es como que lo preparan, lo dejan bien bonito y...
Tras hacer esta corta pausa, los tambores se reactivan y esto crea un ambiente espiritual donde el pueblo y el santo se conectan y se mantiene esta puerta abierta durante toda la noche. Se dice que mientras suena el tambor, San Juan está despierto caminando con toda su gente. En medio de la fiesta, en este momento está pasando un hermoso atardecer. Qué lindo. Y donde está todo emposado porque ha estado lloviendo muchísimo. Miren también cómo se ve todo de bonito. Inclusive el sol se refleja hasta en el piso. Y por ahí toda la fiesta. ¿Qué tal? ¿Ah? El San Juan de acá de Borburata se llama San Juan Infante, porque es como un niño, un adolescente, entre un niño y un adolescente, pero se llama San Juan Infante de Borburata. Ya lo vamos para que lo conozcas. Bueno, para que lo conozcan, perdón. Bueno, y bienvenidos a Borburata, ¿no? Bienvenidos a Borburata cuando quieran y cuanto quieran, ¿ok? A tomar cervecita y si pasan en época de carnavales, a disfrutarlo como nosotros lo vamos a ver ahora. Aquí vemos a una familia que los va a recibir. ¿Y cuál es la tradición acá? Porque tengo entendido que las tradiciones aquí en Borburata son distintas, ¿no? Sí, bueno, el San Juan va recorriendo todo el pueblo, desde la mañana que lo sacan al río y después va recorriendo por cada familia que lo recibe. ¿Cómo sabemos que lo van a recibir? Porque la gente pone una mesita afuera de su casa y eso quiere decir que sí, que lo van a recibir. Entonces, bueno, yo te invito para que vengas y veas en carne propia lo que es eso. Vamos a ver que ahí está el movimiento. En Borburata, el San Juan va de casa en casa. Se cree que cuando la imagen del santo entra en una casa trae protección, salud, abundancia y armonía familiar. Es por eso que muchas familias lo reciben con altares, ofrendas y cantos, esperando su bendición directa. Y también es una manera simbólica de decir, San Juan vive entre nosotros, no en lo alto, sino aquí con su gente. El recorrido de casa en casa también lo convierte en un acto colectivo. Los vecinos se unen, comparten, cantan, tocan tambor y celebran juntos. Y el santo se vuelve un vínculo que une generaciones, barrios y familias, fortaleciendo la identidad local. Bueno, 5 de la mañana. La idea ahorita es ir hacia el río. Hola, buenos días. Vecinos. ¿Se levantaron? Se levantaron. Vamos. No, venimos. Ahorita es la Ave María. Hola, Ave María. Vamos para allá. Vaya, que ahorita acaba de salir. Sí, vamos para el río. Vamos a recibirla. El Ave María es una pausa espiritual en medio de la fiesta. En medio de los tambores, los cantos y el baile, el Ave María marca un momento de recogimiento y respeto. Es como decir, detengamos un momento a honrar a la Virgen antes de seguir celebrando al santo. Juan Bautista, hoy es tu día. Solo Ave María. Juan Bautista, te quiero mucho. Solo Ave María. Juan Bautista, hoy es tu día. Solo Ave María. Juan Bautista, vamos para el río. En el Ave María todos van en procesión en dirección hacia el río para bañar a San Juan. El agua representa purificación, vida nueva y bendición. Por eso llevar su imagen al río es volver al símbolo más puro de su historia espiritual.
Se cree que al sumergir a San Juan en el río se limpia, se carga de energía y se fortalece espiritualmente para seguir protegiendo a su pueblo. No quepa duda que Valentinita lo está dando todo. Que no quepa duda. Bueno, ¿qué tal la experiencia de bañarse con el santo? ¿Te bendijo? ¿Te bendijo? Sí, estoy bendecida ya. El pueblo de Patanemo lleva muchas bendiciones. Y el pueblo de Patanemo lleva muchas bendiciones. Porque aquí está la gente de diferentes religiones. Porque aquí está la gente de diferentes religiones. Oye, los veo todos comiendo algo, necesito saber qué es. Sí. Sopita de res. Sorpita de res. Sopa de res para revivir los tamboreros y los pachangueros que están aquí dándolo todo en los tambores que tenemos. Oye, ¿y esta sopa quién la organiza o qué? El señor Natalio, eso lo hace ellos porque los tamboreros tienen todo el noche tocando y están tomando y hace sopita para que le baje. Ay, le calma un poquito. Negra, ¿qué pasó? Claro, la tomadera. Ya tú sabes. Y uno, cuando dice, bueno, ya tú sabes, uno se tiene que imaginar el resto. Coño, imagínate que están malucos y te dan tu sopita. Ya tú sabes. Sopa. ¿Ustedes se organizan? Mano, tengo fe. ¿Y ustedes se organizan acá todos para hacer la olla completa? La directiva de San Juan Bautista le obsequia a todos los parranderos. Ah, buenísimo. Ahorita al mediodía vamos a preparar otro porque viene una parranda que nos visita para ofrecerle también otra sopa. ¿Otra sopa? Es un sopero loco. Bueno, vamos. Reponedor. O sea, no tan solo disfrutar, sino que viene con un combo. Un combo adicional de reponedor, mira, están todos lo mismo. Activado, una sopita para activar. Eso, está muy buena. Eso. Colombia. Eso, hermano. Sopita, Buena. Ya tú sabes, desocúpate. Ya sigue muy encendido, les cuento. Ha venido mucha gente, han venido otros santos, han entrado, salido y la fiesta sigue tal cual. Es como dicen, hasta que el cuerpo aguante. Y eso estamos comprobando. Hoy día es martes 24, sí. a las 8 de la noche y miren cómo está esto. Algo que me gustaría mencionar es que toda la fiesta que hemos visto durante todos estos días es porque toda la gente está totalmente reunida acá y no, digámoslo así, no hay como unas fiestas externas, no hay personas, digamos, por los lados colocando música con equipos o cosas así. Y está realmente todo el pueblo acá, desde los más pequeños hasta los más adultos. Entonces eso me hace sentir realmente que la tradición es tan bonita y la gente es tan devota que no hay como, digamos, espacio para otras más cosas más que estar aquí mismo dentro de la fiesta y sentir el sabor del tambor. Así que es muy lindo, es realmente bello. No sé cuántas veces más lo voy a tener que decir. Muy agradecido, ¿verdad? También con don Gilberto, que es una excelente persona. Si llegan a venir por acá, no tienen que dudar, mejor dicho, en llegar a la posada donde él, o mínimamente venir a tomarse unas cervecitas porque la van a pasar excepcional. Así que bueno, don Gilberto. ¡Salud! Muchas gracias y también hemos pasado muy bien con usted por acá. Muy bondadoso con lo que están diciendo. Sí, gracias. Así ¡Salud! que ¡salud! Cuando vengan nos esperamos aquí con ganas. Eso. Con de todo, ¿no? Mire, hagamos el salud. El salud. Y vamos a terminar de disfrutar toda la fiesta. Y esperamos que este video
y todo lo que les mostramos les haya gustado muchísimo. Porque lo que disfrutamos, lo disfrutamos. Así que bueno, vamos para la rueda. Bueno gente, les quiero presentar y me complace mucho presentarles a don Gilberto, que es una bellísima persona con la que hemos estado compartiendo todos estos días. Y bueno, sé que 40 años aquí en Patanemo da igual para contar mucha cosa. También que es una persona que está bien activa aquí en el pueblo. Entonces, bueno, y que está aquí con su posada, que la verdad es demasiado bonita. Entonces, muy acogedora. Muy acogedora. La idea es abarcar un poco todo lo que es la posada y también, bueno, lo que es Patanemo, ¿no? Que es Patanemo también para usted. Bueno, complacido con la visita de ustedes, ¿verdad? Muy agradable también. Y me satisface pues que se tenga esa impresión. Muy generoso con cerca de mi persona. Sí, tengo bastante tiempo acá en la zona. Mi familia paterna era de acá. Y yo soy jubilado de la universidad y pues me vine aquí a Patanemo. Y en los últimos 10 años he estado permanentemente acá y hemos tratado de levantar esto. Como ustedes han podido ver que Patanemo no solamente es la playa, es el boom hoy en día por el desarrollo turístico, pero tiene otras cosas como la montaña, tiene un senderismo, tiene cascadas, tiene pozos sabrosos para bañarse, tiene una gran flora y fauna que observar. Y también la laguna esta y la Bocaina, que es un espacio muy bonito. Está la laguna de Yapascua, que está hoy en día el acceso un poco limitado por cuestiones de preservación. Pero Patanemo como tal es no solamente lo que te digo ahorita, es ese aspecto, Patanemo es como un todo, es una suma de muchas cosas. Es un de folclore, de cultura, de tradición. Y además de eso, pues, el paisaje que ustedes han podido apreciar. Y por encima de todo eso, su gente. Ya las puedo contactar a alguna de ellos y ven la calidad de gente y el calor humano que transmiten ellos. Venezuela lo tiene todo. Aquí tenemos de todo. ¿Me entiendes? De hecho, el mundo, les aseguro que el mundo hace el mejor chocolate con cacao venezolano. ¿Me entiendes? Entonces, pero bueno, nosotros no hemos sido transformadores de materia. Hasta ahora, nuestra cultura fue más que todo café, por decirlo así. Pero bueno, a través del tiempo y a través de todos los sucesos que nos han pasado, nosotros éramos exportadores de grano de cacao. Y decidimos con el tema pandemia, con todo lo que nos ha sucedido, transformarlo. También pues quiero decirles que reconozco mucho el esfuerzo que ustedes están haciendo en estos viajes, en tratar de mostrar al mundo las maravillas que cosas como Patanemo y de otras partes de Venezuela y de otras partes del mundo, para ver, porque sensibilizar a las personas, digo yo, porque estamos viviendo una situación de crisis, de estrés, al borde posiblemente de una guerra, entonces hay que procurar la paz. Y con lo que ustedes están transmitiendo, lleva un mensaje de paz. Ojalá y los jerarcas y esas naciones hegemónicas pues vean esto y reflexionen a esto, porque una guerra hoy en día ya, mira, ya estamos listos. Ya responde con ella, es nuclear. Esta colección de chocolates representa los lugares y las tradiciones más emblemáticas de Patanemo. Como los Diablos Danzantes, está San Juan por aquí también, que ahorita pasó hace poquito, San Juan Bautista. San Juan, claro. Es cuando lo bañan en el río. También tenemos a Yapascua, que también es un lugar muy bello de aquí de Patanemo. Tenemos la Cruz de Mayo, que es esta. Tenemos esta que es nuestra bahía, esta que está por aquí. Por ejemplo, el de Cambur, tiene Cambur porque en la festividad de la Cruz de Mayo, lo que se hace es agradecerle a la cruz por las cosechas que se obtuvieron durante todo el año. Entonces, eso es como que un agradecimiento a la cruz. Las personas que son creyentes van y le llevan ofrendas a la Cruz de Mayo. Entonces, por eso ese chocolate lleva cambur, porque es una de las cosas que aquí se cultivan y que las personas le llevan a la cruz. Igualmente, como el chocolate, también lleva cacao, que es una de las cosas que también se cultivan muchísimo aquí en Patanemo. Entonces, bueno, como le digo, pues, les deseo el mayor de los éxitos en lo que están haciendo. Tienen por aquí una familia amiga, cuando gusten volver o a quien gusten recomendar,
no solamente para acá, sino a Patanemo como tal, o al Puerto Cabello, a la zona, estamos nosotros, y ya ustedes saben la calidad de gente que somos por aquí, sin alabanza, ¿no? En agradecimiento por habernos recibido tan bien, por ser tan buena persona, tan amable, por realmente seguir mostrando que el venezolano está por ayudar, por dar una buena imagen del país. Ser amigo. Claro, o no solo darla, sino que siempre como que nace. Entonces tenemos por aquí, principalmente, le trajimos una cervecita de nuestros amigos de Borburata. Y la otra para Rocío. Exacto. Y la otra es para Rocío, que está por ahí, ya se la pasamos. Pero bueno, esta cerveza es de nuestros amigos de Borburata. La cerveza artesanal. Es cerveza artesanal, hecha por ellos mismos, entonces esperamos que se la disfrute ahí cuando... Tiene que estar bien fría y... Lo voy a contactar. Eso. Hacen domicilios, así que bueno, ahí está. Es algo que nos gusta de la cerveza artesanal. Ya tenemos desde el 2017 que hacemos cerveza y nos ha conectado con gente increíble, con gente que le gusta la cerveza artesanal, otros que la han probado por primera vez y se han enganchado. Y queremos invitarlos a todos a que vengan a Borburata, conozcan el pueblo, conozcan la cerveza artesanal y se enamoren y se queden y vuelvan, porque de verdad que vale la pena. Y bueno, este es nuestro proyecto. Estamos desde el 2017 haciendo cerveza artesanal y seguimos haciéndola y bueno, cada día mejorando. Borburata, bebida de semidioses. Y lo otro, este roncito también para que lo abra. Bueno, gracias. En el momento en el que... muy apropiado para estos días de San Juan. Claro, para no perder como la tradición. ¿Para qué cortarlo? Hay que seguir. Claro. Bueno, así que muchas gracias, don Gilberto. Y verdaderamente para nosotros es un placer haber pasado por aquí, haberlo conocido y... No, el gusto es mío y de mi familia, pues. Así que bueno, cuando gusten por aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos. Salud. Salud. Y nos vamos. Por habernos conocido. No, gracias. muchísimas Salud, gracias, salud. de verdad. Muchas gracias. Que llegue mucha gente por acá. Amén. Y que Borburata Beer crezca como la espuma. Amén. Gracias. Amén. Amén. Salud. 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 Chao. Nos vemos. Mucho. Muchas gracias. Nos vamos de la bahía de Patanemo con el alma llena y el corazón vibrando. Aquí no solo encontramos un rincón de belleza natural incomparable, también encontramos gente buena, gente que te protege, gente que colabora, gente que te recibe con los brazos abiertos como si te conocieran de toda la vida. Fuimos testigos de la magia de sus aguas y del verdor que abraza los caminos, del canto libre de sus pájaros y del susurro del viento entre los cocoteros. Pero también fuimos parte del latido profundo de su cultura. Vivimos las fiestas de San Juan con tambor, fe y alegría. Sentimos el fuego espiritual del pueblo, su herencia viva, su devoción que no se apaga. Nos acogieron como hermanos, y en especial don Gilberto, con su hospitalidad infinita en la posada Los Palafitos, nos regaló no solo descanso, sino historia, consejo y sonrisas. Patanemo no se olvida, porque lo que se vive aquí se lleva adentro, como recuerdo, como emoción, como promesa de volver. Nos vamos con nuevos amigos, con imágenes que el alma guarda y con el corazón lleno de gratitud por este hermoso rincón de Venezuela. Gracias Patanemo, gracias Borburata, gracias San Juan. Hasta pronto. Si te gustó esta experiencia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y compartir este video. Nos vemos el próximo domingo con una nueva aventura, más cultura, más paisaje y más historias que merecen ser contadas.